El encuentro solitario. La Estación Espacial Aurora Central flotaba en el vacío como una joya gigantesca, sus anillos giratorios brillando con miles de luces que representaban las diferentes civilizaciones de la galaxia. Marco Delgado ajustó el collar de su uniforme diplomático por quinta vez en los últimos 10 minutos. Sus manos temblaban ligeramente mientras caminaba por el corredor transparente que ofrecía una vista impresionante del cosmos infinito. Tenía 28 años y este era su primer encuentro galáctico importante. La Tierra había sido aceptada en la comunidad galáctica hacía apenas 5 años, y cada humano que participaba en estos eventos cargaba el peso de representar a toda su especie. Marco se detuvo frente a una ventana panorámica, observando las naves de 1000 formas diferentes que llegaban desde todos los rincones de la galaxia conocida. Impresionante, ¿verdad?, dijo una voz a su lado. Era su colega, Sofía Ramírez, una diplomática con más experiencia que había estado en 2 cumbres anteriores. Ella tenía el cabello recogido y llevaba el mismo uniforme azul oscuro con el emblema de la Tierra bordado en el pecho. Estoy nervioso, admitió Marco. ¿Y si cometó algún error cultural? Sofía sonrió con comprensión. Todos cometemos errores al principio. Lo importante es tener buenas intenciones y estar dispuesto a aprender. Entraron juntos al salón principal de la cumbre, y Marco sintió que su respiración se detenía. El espacio era más grande que cualquier estadio que hubiera visto en la Tierra. El techo era una cúpula transparente que mostraba las estrellas en toda su gloria. Cientos de seres de diferentes mundos llenaban el lugar, y el aire vibraba con docenas de idiomas diferentes que los traductores universales convertían en un murmullo constante. Había seres de cristal que reflejaban la luz en arcoíris, criaturas que parecían estar hechas de humo, otros que flotaban sin tocar el suelo, y algunos que se parecían casi a los humanos, pero con diferencias sutiles que los hacían únicos. Por todas partes, grupos de alienígenas conversaban animadamente, intercambiaban hologramas y firmaban acuerdos preliminares. La cumbre de Asociación Galáctica, explicó Sofía mientras caminaban. Una vez al año, todas las especies envían representantes para formar nuevas alianzas, intercambios culturales y proyectos de investigación. Es la mejor oportunidad para construir puentes entre mundos. Marco observaba fascinado cómo diferentes especies se acercaban unas a otras, cómo se saludaban con gestos que iban desde simples inclinaciones hasta elaboradas danzas rituales. Vio a un grupo de seres de piel dorada negociando con otros que parecían estar hechos de energía pura. El ambiente era de celebración y oportunidad. Pero entonces, algo captó su atención en el extremo más alejado del salón. Había un espacio de exhibición decorado con elegancia. Cortinas de terciopelo negro con bordados plateados colgaban formando un pequeño pabellón. En el centro, había una mesa con pantallas holográficas que mostraban imágenes de ciudades hermosas y tecnología avanzada. Pero lo más notable era la figura solitaria que permanecía de pie detrás de la mesa. Era una mujer alta y delgada, con la piel de un tono púrpura profundo que parecía brillar suavemente bajo las luces del salón. Su cabello era largo y negro como la noche más oscura, cayendo en ondas suaves hasta su cintura. Vestía una túnica larga de color índigo con patrones plateados que recordaban a constelaciones. Incluso desde la distancia, Marco podía ver que sus facciones eran hermosas pero diferentes, con una gracia sobrenatural en cada movimiento. Lo que más llamó su atención no fue su apariencia, sino su completo aislamiento. Mientras cientos de alienígenas se mezclaban y formaban conexiones por todo el salón, nadie se acercaba a su pabellón. Algunos pasaban cerca, miraban brevemente sus exhibiciones, y luego se alejaban rápidamente. Otros ni siquiera se acercaban, desviando su camino como si hubiera una barrera invisible alrededor de ella. ¿Quién es ella?, preguntó Marco, señalando discretamente hacia el pabellón aislado. Sofía siguió su mirada y su expresión se volvió seria. Esa es la reina Sara de los Noctari. Su gente es complicada. ¿Complicada cómo? Los Noctari son una especie muy antigua. Han estado en el espacio durante decenas de miles de años. Pero tienen una característica que asusta a la mayoría de las especies. Sofía bajó la voz. Necesitan absorber energía vital para sobrevivir. No de forma violenta, pero la mayoría de las especies los llaman vampiros cósmicos. Marco frunció el ceño. Pero si están en la cumbre, significa que son miembros aceptados de la comunidad galáctica, ¿no? Técnicamente sí. Pero aceptación oficial no significa aceptación social. Los Noctari han tratado de formar alianzas durante años, pero nadie quiere trabajar con ellos. El miedo es más fuerte que la razón.
Marco observó a la reina Sara de nuevo. Ella permanecía de pie con una postura perfectamente recta, su rostro mostraba una máscara de calma digna. Pero había algo en la forma en que sus manos descansaban sobre la mesa, en la ligera inclinación de su cabeza, que le hizo pensar en soledad. No era la soledad de quien elige estar solo, sino la de quien ha sido dejado solo contra su voluntad. Mientras Marco la observaba, un grupo de alienígenas con piel escamosa plateada se acercó al pabellón Noctari. Por un momento, pareció que finalmente alguien iba a hablar con la reina. Sara se enderezó, y algo que podría haber sido esperanza cruzó brevemente por su rostro. Pero entonces, uno de los alienígenas dijo algo a sus compañeros, y todos se alejaron rápidamente, algunos incluso volteando la cabeza como si no quisieran ni mirar en su dirección. Los hombros de Sara se hundieron casi imperceptiblemente. Fue solo un momento, un pequeño quiebre en su armadura de dignidad, pero Marco lo vio. Vio el dolor que ella trataba de esconder, la decepción que había experimentado tantas veces que ya casi no la sentía. No es justo, murmuró Marco. ¿Qué no es justo?, preguntó Sofía. Que todos aquí estén formando conexiones excepto ella. Que nadie le dé siquiera una oportunidad. Sofía miró a Marco con una mezcla de comprensión y preocupación. Marco, sé lo que estás pensando. Pero somos nuevos aquí. No conocemos toda la historia. Tal vez haya razones. ¿Razones para la discriminación?, interrumpió Marco suavemente. ¿Razones para juzgar a alguien sin conocerla? Rompiendo barreras. Marco no pudo dormir esa noche. La imagen de la reina Sara permaneciendo sola en su pabellón lo perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro púrpura intentando mantener la composición mientras otros la evitaban. Al amanecer artificial de la estación, tomó una decisión. Después del desayuno, mientras Sofía asistía a reuniones con otros diplomáticos humanos, Marco caminó deliberadamente hacia el salón principal. Era temprano y había menos seres presentes. El pabellón Noctari estaba exactamente donde lo había visto el día anterior, y la reina Sara ya estaba allí, organizando algunos cristales de datos en su mesa. Con cada paso que daba hacia ella, Marco sentía las miradas de otros alienígenas clavándose en su espalda. Algunos susurraban, otros simplemente lo observaban con curiosidad o desaprobación. Ignoró todo eso y siguió adelante hasta detenerse frente a la mesa de exhibición. Sara levantó la vista, sorprendida. Sus ojos eran de un tono violeta profundo, casi del mismo color que su piel pero más oscuro. Durante un momento, simplemente se miraron el uno al otro. Buenos días, Su Majestad, dijo Marco en el idioma universal que su traductor convertía automáticamente. Hizo una reverencia respetuosa, tal como había aprendido en el entrenamiento diplomático. La reina parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Buenos días, respondió con una voz suave pero clara, musical de una manera que Marco no esperaba. ¿Puedo ayudarte en algo? Me gustaría aprender sobre su pueblo, si no le importa, dijo Marco sinceramente. Soy Marco Delgado, de la delegación terrestre. Algo cambió en el rostro de Sara. La máscara de formalidad se agrietó ligeramente, dejando ver asombro genuino. ¿Quieres aprender sobre los Noctari? Sí, mucho. Vi su presentación ayer y me pareció fascinante. Pero no tuve oportunidad de acercarme. Sara lo estudió durante un largo momento, como si buscara signos de burla o crueldad. Cuando no encontró ninguno, su expresión se suavizó. Por favor, siéntate, dijo, señalando una silla frente a su mesa. Hace mucho tiempo que nadie me hace esa pregunta. Marco se sentó y Sara activó un holograma que flotó entre ellos. Mostraba un planeta hermoso con 3 lunas y océanos que brillaban con un tono plateado. Este es Noctara, nuestro mundo natal, comenzó Sara, y su voz tomó un tono cálido que Marco no había escuchado antes. Hemos existido durante 50.000 años estándar galácticos. Somos una civilización de eruditos, artistas y guardianes de conocimiento. ¿Guardianes de conocimiento?, preguntó Marco, genuinamente interesado. Sí. Cuando otras civilizaciones caen por guerras o desastres, los Noctari preservamos su historia, su arte, su ciencia. Tenemos las bibliotecas más antiguas de la galaxia, el orgullo en su voz era evidente. Mostró imágenes de estructuras masivas llenas de cristales de datos que brillaban en la oscuridad. Eso es increíble, dijo Marco. ¿Por qué otros no quieren aprender de ustedes? La luz en los ojos de Sara se atenuó. ¿Por qué nos temen? Nuestra biología es diferente. Necesitamos absorber pequeñas cantidades de energía vital para sobrevivir, la energía que todos los seres vivos emiten naturalmente.
No lastimamos a nadie, pero el concepto asusta a muchos. ¿Es como respirar aire?, preguntó Marco. ¿Simplemente tomas lo que está disponible en el ambiente? Sara lo miró con sorpresa renovada. Sí, exactamente así. La mayoría de los seres no lo entienden de esa manera. Hablaron durante horas. Sara le mostró el arte noctari, composiciones musicales que hacían vibrar el aire con frecuencias hermosas, descubrimientos científicos que habían ayudado a docenas de especies. Marco escuchaba fascinado, haciendo preguntas que hacían que los ojos de Sara brillaran más con cada respuesta. Tu pueblo suena maravilloso, dijo Marco finalmente. No entiendo por qué otros no ven lo que yo veo. Sara lo miró con una expresión que Marco no pudo descifrar completamente, pero había calidez en ella. Tal vez porque eres humano. He leído sobre tu especie. Ustedes tienen una historia de superar prejuicios entre ustedes mismos. Quizás eso les da perspectiva. O quizás solo soy capaz de reconocer a una persona buena cuando la veo, dijo Marco suavemente. Por primera vez desde que llegó a la cumbre, la reina Sara sonrió. Fue una sonrisa pequeña pero genuina que transformó completamente su rostro, haciéndola parecer menos como una figura lejana y más como alguien real, alguien que había estado esperando durante mucho tiempo que alguien simplemente la viera. Alrededor de ellos, otros alienígenas seguían mirando, algunos con desaprobación, otros con curiosidad. Pero en ese momento, ninguno de los dos les prestó atención. El florecimiento del afecto. Los días siguientes cambiaron todo para Sara y Marco. Cada mañana, él llegaba al pabellón Noctari con 2 tazas de una bebida caliente que había descubierto en la estación, algo parecido al café terrestre pero con un sabor más dulce. Sara al principio rechazaba cortésmente, pero Marco insistía con una sonrisa, y eventualmente ella aceptaba, tocando la taza con dedos delicados que rozaban brevemente los de él. Cuéntame sobre la Tierra, pidió Sara una tarde mientras caminaban por uno de los jardines artificiales de la estación. El lugar estaba lleno de plantas de diferentes mundos, creando un ecosistema imposible pero hermoso. Las luces artificiales simulaban un atardecer perpetuo, bañando todo en tonos dorados y rosados. Es un planeta joven comparado con Noctara, comenzó Marco, caminando junto a ella por un sendero bordeado de flores azules luminiscentes. Tenemos océanos grandes, montañas, desiertos. Pero lo más especial son las personas. Somos imperfectos, cometemos errores, pero siempre estamos tratando de ser mejores. Sara lo escuchaba con atención, su túnica púrpura oscura ondeando suavemente mientras caminaban. ¿Tienes familia allá? Una hermana menor, Carla. Tiene 23 años y estudia ingeniería espacial. Siempre me dice que soy demasiado idealista. Marco sonrió con nostalgia. Mis padres son profesores. Me enseñaron que todos merecen respeto, sin importar qué tan diferentes sean. Sabia filosofía, murmuró Sara. Se detuvieron frente a un estanque donde flotaban flores que cambiaban de color. La luz se reflejaba en la piel púrpura de Sara, haciéndola brillar como si tuviera luz propia. Yo también tengo hermanos. Trace de Hacho. Pero siendo la reina, a veces me siento más sola que si estuviera completamente sola. Marco se giró hacia ella. No tienes que sentirte sola aquí. Sara lo miró, y algo pasó entre ellos, algo que ninguno de los dos había esperado. Era una conexión que iba más allá de la simple amistad, una comprensión profunda que no necesitaba palabras. Marco, debo confesarte algo, dijo Sara suavemente. En mis 3000 años de vida, he conocido a miles de seres de cientos de especies. Pero nunca había conocido a alguien que me mirara como tú me miras. ¿Y cómo te miro?, preguntó Marco, su voz apenas un susurro. Como si realmente me vieras. No a la reina, no a la Noctari, no al vampiro cósmico. Solo a mí, Zara. Marco dio un paso más cerca. Podía ver las pequeñas constelaciones plateadas que decoraban su túnica, cada una representando un sistema estelar de su imperio. Porque eso es lo que veo. Veo a alguien inteligente, amable, que ha soportado años de rechazo con dignidad. Veo a alguien hermosa, no solo por fuera, sino por dentro. Los ojos violetas de Sara brillaron con una emoción que intentaba contener. Los humanos son una especie notable. Este humano en particular piensa que los Noctari son igual de notables, respondió Marco con una sonrisa. Esa noche, Sara lo invitó a la sección de observación privada de la estación, un lugar donde los diplomáticos podían ver las estrellas sin las luces de los corredores. El espacio era pequeño, íntimo, con paredes transparentes que daban la sensación de flotar en el vacío del espacio.
Desde aquí puedo ver la constelación donde está Noctara, dijo Sara, señalando un grupo de estrellas brillantes. A veces vengo aquí cuando me siento perdida. ¿Te sientes perdida a menudo?, preguntó Marco, parándose junto a ella. Cada vez menos, admitió ella, volteando para mirarlo. Desde que llegaste. La luz de las estrellas los bañaba a ambos. Marco podía ver cada detalle del rostro de Sara, la suave curva de sus labios, las pestañas largas que enmarcaban sus ojos extraordinarios. Lentamente, casi con miedo de romper el momento, levantó una mano y rozó suavemente su mejilla púrpura. Sara cerró los ojos ante el contacto, inclinándose hacia su mano como una flor hacia el sol. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. Nadie me ha tocado con ternura en siglos, susurró. Todos temen que vaya a absorber su energía, a dañarlos de alguna manera. ¿Y lo harás?, preguntó Marco suavemente, sin quitar su mano. Solo si tú lo permites. Y solo una cantidad tan pequeña que ni siquiera lo notarías. Es como compartir calor. Su voz era vulnerable de una manera que Marco no había escuchado antes. Entonces comparte conmigo, dijo Marco. No tengo miedo. Sara levantó su propia mano y la colocó sobre el pecho de Marco, justo sobre su corazón. Él sintió una calidez suave, como si el sol de la tierra tocara su piel. No era desagradable, al contrario, era reconfortante, íntimo de una manera que iba más allá de lo físico. Puedo sentir tu corazón, murmuró Sara. Late tan rápido. Es porque estoy cerca de ti, admitió Marco. Lentamente, como si tuvieran todo el tiempo del universo, se acercaron más. Marco envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Sara, y ella apoyó su cabeza en su hombro. Permanecieron así, abrazados bajo las estrellas, compartiendo calor y energía y algo mucho más profundo. Esto es peligroso, susurró Sara contra su cuello. Mi pueblo y el tuyo apenas se conocen. Otros no lo entenderán. Que no lo entiendan, respondió Marco, apretándola más contra él. Yo lo entiendo, y eso es suficiente para mí. Sara se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Marco Delgado, eres el ser más valiente que he conocido. O el más tonto, bromeó él. No, dijo ella con seriedad. Valiente. ¿Y yo? Se detuvo, como si las palabras fueran difíciles de decir. Yo estoy comenzando a sentir algo por ti que no he sentido en milenios. Yo también, confesó Marco. Sé que es rápido, sé que somos de mundos diferentes, pero Sara, cuando estoy contigo, siento que he encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Ella sonrió, una sonrisa radiante que iluminó toda su cara. Entonces quizás el universo nos puso en el camino del otro por una razón. Se besaron entonces, suave y cuidadosamente, saboreando el momento. Era diferente a cualquier beso que Marco había experimentado, había una conexión energética que hacía que todo su cuerpo zumbara con calidez. Podía sentir las emociones de Sara fluyendo hacia él, esperanza, alegría, miedo, amor. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Esto cambia todo, dijo Sara. Lo sé, respondió Marco. Pero no me importa. Afuera del pequeño observatorio, sin que ellos lo supieran, varios alienígenas habían visto su abrazo a través de las paredes transparentes. Y las noticias comenzaron a esparcirse rápidamente por toda la estación. La tormenta política. La mañana siguiente, Marco fue convocado a una reunión de emergencia. Sofía lo esperaba con expresión grave en una sala privada junto con el embajador supremo de la Tierra, un hombre mayor llamado Ricardo Torres. ¿Es cierto?, preguntó Torres sin preámbulos. ¿Estás involucrado románticamente con la reina Noctari? Marco levantó la barbilla con determinación. Sí, es cierto. Sofía suspiró profundamente. Marco, el Consejo Galáctico está furioso. 5 especies diferentes han presentado quejas formales. Dicen que estás poniendo en peligro las relaciones de la Tierra con especies más establecidas. ¿Por qué? Porque me atreví a ver más allá del miedo, replicó Marco. Torres se frotó las sienes. No es tan simple. El embajador Kelrin de la coalición dominante nos ha amenazado con votar en contra de nuestros acuerdos comerciales si continúas con esta relación. Así que tengo que sacrificar mi felicidad y la de Sara por política. La voz de Marco temblaba de rabia contenida. Tienes que pensar en tu planeta, dijo Torres firmemente. Somos nuevos aquí, Marco. No podemos permitirnos hacer enemigos poderosos. Marco salió de esa reunión sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón. Caminó hacia el pabellón Noctari, donde Sara lo esperaba. Al verlo, su sonrisa se desvaneció.
Te lo dijeron, murmuró ella. ¿Qué debes alejarte de mí? Zara? Está bien, interrumpió ella, aunque sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Lo entiendo. Tu lealtad debe ser para tu pueblo primero. Yo he vivido con el rechazo durante siglos, puedo vivir con uno más. No, dijo Marco con firmeza, tomando sus manos. No voy a alejarme de ti. Pero tu planeta. Mi planeta me enseñó a defender lo que es correcto, insistió Marco. Y alejarme de ti no es correcto. Esa tarde, el Consejo Galáctico convocó a una audiencia pública. Cientos de alienígenas llenaron el gran salón, y Marco y Sara fueron llamados al centro. El ambiente era hostil, con murmullos de desaprobación resonando por todas partes. El embajador Kelrin, con su piel escamosa plateada, se levantó para hablar. La Tierra es nueva en nuestra comunidad. Deben aprender que hay razones para nuestras tradiciones, para nuestras precauciones con especies como los Noctari. ¿Y cuáles son esas razones?, preguntó Marco, su voz amplificada para que todos escucharan. He pasado días aprendiendo sobre los Noctari. Son eruditos, pacifistas, guardianes de conocimiento. ¿Qué crimen han cometido excepto ser diferentes? Absorben energía vital, gruñó otro alienígena desde la multitud. Como las plantas absorben luz solar, replicó Marco. Sin dañar a nadie. He permitido que la reina Sara comparta mi energía. ¿Saben qué sentí? Calidez, conexión, comprensión. Nada de dolor. Sara apretó su mano, tratando de darle fuerza aunque ella misma temblaba. Los humanos no entienden, insistió Kelrin. Han existido apenas un parpadeo en el tiempo galáctico. Tal vez por eso podemos ver claramente, respondió Marco. No estamos cegados por milenios de prejuicio. Vemos a los Noctari como son, una civilización noble que ha sido castigada injustamente. Sofía se levantó entonces desde la sección terrestre. El diplomático delgado habla por sí mismo, no por toda la Tierra. Pero entonces, para sorpresa de todos, el embajador Torres también se puso de pie. Sin embargo, sus palabras reflejan los valores terrestres. Mi planeta tiene una larga historia de luchar contra la discriminación. Si unirnos a esta comunidad galáctica significa perpetuar la injusticia, entonces debemos cuestionar si es una comunidad a la que queremos pertenecer. Un murmullo de shock recorrió el salón. Esa noche, después de la audiencia, Marco y Sara se encontraron nuevamente en el observatorio privado. Ella temblaba en sus brazos, y él podía sentir las lágrimas húmedas en su hombro. Has arriesgado todo por mí, sollozó Sara. Tu carrera, las relaciones de tu planeta. Y lo haría 1000 veces más, susurró Marco, besando su frente. Sara, en solo unos días has cambiado mi vida completamente. Me has mostrado que el amor puede trascender especies, culturas, galaxias enteras. Ella levantó su rostro hacia él, sus ojos violetas brillando con intensidad. Yo también te amo, Marco. En 3000 años, nunca pensé que diría esas palabras a alguien. Pero tú me has dado esperanza de nuevo. Se besaron con desesperación y pasión, sabiendo que el futuro era incierto pero decididos a enfrentarlo juntos. Las manos de Marco acariciaban la espalda de Sara, sintiendo la suavidad de su piel púrpura a través de la tela de su túnica. Ella se acurrucó más cerca, compartiendo su energía vital con él en un intercambio íntimo que los hacía sentir como uno solo. Pase lo que pase, murmuró Marco contra sus labios, no te dejaré enfrentar esto sola. Lo sé, respondió Sara. Y eso hace toda la diferencia. Un nuevo amanecer. El último día de la cumbre llegó con tensión palpable en el aire. Marco se despertó temprano, encontrando un mensaje urgente de Sofía, reunión de emergencia del Consejo. Tu presencia es requerida. Cuando llegó al gran salón, se sorprendió al ver que no solo estaban los diplomáticos humanos, sino también representantes de varias especies que nunca había visto mostrar interés antes. Sara ya estaba allí, de pie con la dignidad de siempre, pero sus ojos buscaron los de Marco inmediatamente, encontrando fuerza en su mirada. El embajador Torres habló primero. Anoche, después de la audiencia, algo extraordinario sucedió. Recibimos comunicaciones de 12 especies diferentes, todas solicitando información sobre los Noctari. Marco parpadeó confundido. ¿Qué? Una alienígena con piel cristalina se adelantó. Tu valentía nos hizo cuestionar nuestros propios miedos. Si un humano, tan nuevo en el cosmos, puede ver más allá del prejuicio, ¿qué dice eso de nosotros que hemos viajado las estrellas durante milenios? Otro ser, este de aspecto gaseoso, flotó hacia adelante.
Investigamos los registros históricos Noctari. Es verdad, nunca han dañado a otra especie. Hemos sido injustos. Sara parecía atónita, sus labios temblaban mientras más y más especies se acercaban, disculpándose, ofreciendo alianzas y asociaciones que habían negado durante siglos. Kelrin, el embajador que había sido tan hostil, se acercó lentamente. Reina Sara dijo con voz ronca. Mi especie ha mantenido el miedo hacia la suya durante 3000 años, desde un malentendido en tiempos antiguos. Pero el joven humano tiene razón. Hemos dejado que el miedo nos ciegue ante la verdad. Extendió una mano en el gesto de paz de su pueblo. Sara la tomó, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas púrpuras. Nunca pensé, susurró ella, nunca pensé que vería este día. La ceremonia de cierre de la cumbre fue transformadora. Por primera vez en la historia galáctica registrada, los Noctari firmaron 15 acuerdos de asociación diferentes. Sara apenas podía contener sus emociones mientras representantes de diferentes mundos se acercaban a su pabellón, ya no con miedo, sino con curiosidad genuina y respeto. Pero el momento más importante llegó cuando ella y Marco se encontraron en el jardín donde habían compartido su primer momento íntimo. El atardecer artificial bañaba todo en tonos dorados, y las flores luminiscentes brillaban suavemente. Lo logramos, dijo Marco, tomando sus manos. Cambiamos el futuro de tu pueblo. Tú lo hiciste, corrigió Sara. Tu valentía, tu amor sin condiciones. Marco, has sido mi héroe cuando más lo necesitaba. Él sonrió. Y tú has sido mi despertar. Me mostraste que el universo es mucho más grande y hermoso de lo que imaginaba. Sara respiró profundo. Tengo algo que proponerte. El Imperio Noctari necesita embajadores en la Tierra, alguien que ayude a construir puentes entre nuestros pueblos. ¿Considerarías el puesto? Significa que estaríamos juntos. Los ojos de Marco se iluminaron. ¿Estás segura? Completamente. Y si aceptas, añadió ella con una sonrisa tímida, me gustaría conocer ese planeta azul del que tanto hablas. Ver esos océanos, esas montañas. Conocer a tu familia. Marco la atrajo hacia él, besándola profundamente mientras las flores a su alrededor parecían brillar más intensamente. Sí, murmuró contra sus labios. Sí a todo. Meses después, en la Tierra, bajo un cielo nocturno real lleno de estrellas verdaderas, Marco y Sara caminaban por la playa. Ella llevaba ropa terrestre ahora, pero mantenía su gracia natural. La hermana de Marco, Carla, los había aceptado inmediatamente, fascinada por la biología Noctari. Sus padres habían recibido a Sara con los brazos abiertos, tratándola como a una hija más. Mira, dijo Sara, señalando hacia el cielo. Desde aquí puedo ver tanto Noctara como la Tierra en el cielo nocturno. Dos mundos, unidos ahora. Como nosotros, añadió Marco, envolviéndola en sus brazos desde atrás. Ella se recostó contra él, compartiendo su energía en ese intercambio íntimo que se había vuelto tan natural entre ellos. Cuando estaba sola en esa cumbre, había perdido la esperanza. Pensé que pasaría la eternidad aislada. Y ahora tienes un futuro lleno de posibilidades, dijo Marco. Un futuro que construiremos juntos. Sara se giró en sus brazos, sus ojos violetas brillando bajo la luz de la luna terrestre. Te amo, Marco Delgado. Mi valiente humano que desafió a toda una galaxia por mí. Te amo, Zara de Noctara. Mi reina extraordinaria que me enseñó que el amor no conoce fronteras, ni siquiera las del espacio mismo. Se besaron mientras las olas rompían suavemente en la orilla, dos seres de mundos diferentes que habían encontrado en el otro no solo amor, sino esperanza, propósito y un futuro brillante. La galaxia los había tratado de separar, pero su conexión había demostrado ser más fuerte que el miedo, más profunda que el prejuicio. Y en algún lugar del cosmos, en estaciones espaciales y planetas lejanos, otros seres miraban su historia y se atrevían a soñar que ellos también podían superar las barreras que los separaban. Porque si un humano y una Noctari podían encontrar el amor a pesar de todo, entonces verdaderamente nada era imposible. El universo era vasto e infinito, pero el amor de Marco y Sara había demostrado que incluso en la inmensidad del espacio, dos almas podían encontrarse y crear algo hermoso, algo eterno, algo que cambiaría galaxias enteras. Y así, bajo las estrellas que habían sido testigos de su encuentro, comenzaron su vida juntos, escribiendo una nueva historia de esperanza para todos los seres del cosmos. Fa.